¿Y el otro cuál era? El aposento alto. Amén. Dijimos también que había 3 clases de judíos. ¿Cuáles son? A ver. Judío hebreo, judío prosélito y judío griego. ¿Quién me dice la diferencia? El que venía de... ¿Y el prosélito? Judíos, que son prácticamente los gentiles, ¿no? ¿Vale? Dijimos que al inicio de la iglesia hubo un apóstol prominente que se levantó en medio del Pentecostés o cuando vino el Espíritu Santo. ¿Quién fue ese personaje? Pedro. Aparte de Pedro, ¿había más líderes o Pedro era el único líder? Dijimos que en Mateo 16, 18, donde dice Jesucristo y donde se menciona por primera vez la palabra ¿qué? Iglesia. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia y lo dice Jesús. Y dice, esta es mi iglesia, ¿no? Y sobre esta roca edificaré. Ahí yo les di una enseñanza que dijimos que nosotros contradecíamos la doctrina papal, donde decíamos que Pedro no era la roca de la iglesia. Y dijimos, bueno, les voy a leer el versículo Mateo 16, 18 en la versión Jerusalén. Dice, mas yo te digo que tú, Pedro, eres una piedra pequeña, Petros, y sobre la piedra que es Petra, la piedra grande, edificaré mi iglesia. Dijimos que por pura lógica no podemos pensar que la iglesia está fundada sobre un hombre, ¿cierto? Un hombre no puede sostener la iglesia, es imposible. ¿Sobre quién está fundada la iglesia? Cristo es ¿qué? La roca, ¿no? Y eso viene en Efesios 2:20, habla de la roca de Jesús como Jesucristo, 1 Corintios 3:11 y 1 de Pedro 2:4 al 10. Dijimos 4 cosas sobre este aspecto para nosotros poder contradecir esta doctrina que se piensa que Pedro es el sobre quien se funda la iglesia y de ahí se origina todo lo que es la sucesión papal. Dijimos que gramáticamente no representa la distinción léxica entre Petros y Petra. En el original, contextualmente ponen a Pedro como el enfoque de Mateo 16, 18, cuando el texto claramente busca resaltar la verdad acerca de Jesús. Teológicamente en el Nuevo Testamento presenta a Cristo como la roca y no a Pedro. E históricamente esta doctrina católica romana no es vista en los padres de la iglesia. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento no hay un versículo donde nos esté diciendo que Pedro es el fundador. O sea, no existe. O sea, realmente esta doctrina pues fue alterada o fue acomodada a lo que ellos querían enseñar, ¿verdad? También dijimos que en la iglesia creciente los que administraban la iglesia, ¿quiénes eran? Cuando nace la iglesia, ¿quién administraba la iglesia? Los apóstoles.
Ajá, dijimos que había una iglesia creciente, obedientes a la voluntad de Dios, había una comunión en el Espíritu Santo, de buen testimonio, entre todos sostenían la obra, se interesaban por las vidas y los huérfanos y se reunían para orar y partir el pan, que es lo que se conoce como ¿qué? La Santa Cena, claro. Eso fue en la etapa de la iglesia pentecostal. Luego también vimos la expansión de la iglesia y veíamos que en Hechos 15, ¿qué sucedió en Hechos 15? Un suceso muy importante. ¿El qué? No. ¿El qué? ¿Qué pasó en Hechos 15? ¿Qué sucedió? No. No, eso es en Hechos 15 hay un suceso muy importante y hay una convocatoria. ¿Qué pasó en Hechos 15? El concilio de Jerusalén. ¿Por qué se da el concilio, hermana? A ver. Eso. Comer sangre. Pureza sexual. Fornicación. Pero aparte de eso, yo di otros pasajes donde nuestra fe se establece por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, ¿verdad? Hay un debate entre líderes de la iglesia, a los apóstoles, y determinan lo que la hermana Ever acaba de decir. El concilio termina en una carta que se escribe a diferentes iglesias. Ahí dice una carta y esta comunicación se les va a pasar a las iglesias diciéndole: todos los que son gentiles, que no vienen de la raza judía, pues tienen que cumplir este requerimiento. Yo les pregunto, ¿con ese concilio ese problema se radicó o siguió a lo largo del Nuevo Testamento? Siguió. La gente decía: no, es que ellos tienen que hacer esto, ellos tienen que hacer estos rituales, estas fiestas, tienen que circuncidarse. Ese problema no se radicó, aunque hubo un concilio para determinar cuál era la postura de la iglesia primitiva. Sin embargo, pues no fue así. Ese problema siguió, y en Gálatas es donde más encontramos este problema, donde Pablo lucha fervientemente para decir: es por fe en Jesucristo, no hay otra cosa, es por fe. Dijimos que la doctrina de la iglesia, ¿qué es lo que se enseñaba o qué es lo que predicaban? ¿Cuál era el mensaje central del evangelio al inicio? La muerte, la resurrección, la ascensión, un llamado al arrepentimiento, perdón de pecados. Y yo les preguntaba, ¿cree que actualmente cuando la gente sale a predicar, predica eso? ¿Qué predica? Unos se van al extremo, ¿no? Salen mandando a todos al infierno. Todos se van al infierno. Y otros diciendo: ven a Cristo y se acaban tus problemas. Son dos extremos que son incorrectos finalmente, ¿no? Entonces, si nosotros leyéramos, si usted se sentara a leer el libro de Hechos y viera las predicaciones de los que empezaron a predicar, como Pedro, Esteban y los demás apóstoles, usted se daría cuenta de algo. Ellos comenzaban con la historia desde el Antiguo Testamento, iban narrando todo y cerraban con eso, ¿no? Jesucristo vino y ustedes lo mataron. Así le decían: ustedes lo llevaron a la cruz. Y después hacían un llamado al arrepentimiento. Pero la doctrina que se enseñaba, o la de la iglesia primitiva, pues comenzó como a Jesucristo o la obra redentora de Jesús como el centro de todo. También dijimos en la expansión de la iglesia que hubo un problema en la iglesia al inicio. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia primitiva? Había cierta preferencia y hay un conflicto, ¿verdad? En ese mismo pasaje hablamos que se llaman a 7 varones para servir a las mesas. ¿Servir a las mesas era meserear?
¿Qué dijimos que era servir a las mesas? A Stephanie, ¿qué era servir a las mesas? Servir a las mesas es que yo traía un plato y decía, a ver, ¿quién quiere una chuleta? Eso era, porque cuando decimos servir a las mesas pensamos que eran meseros y no eran meseros. Vimos ese pasaje en otra versión donde aclara más, o sea, es más claro lo que significa servir a las mesas. ¿Qué significa servir a las mesas, Stephanie? No, servir a las mesas se refería a la organización de la distribución de los alimentos. Eso es servir a las mesas, ¿sale? Entonces cuando yo sé que todos pensábamos que servían, eran meseros y no eran meseros. Recuerden que servir a las mesas se refería a la logística, a la organización de la distribución. Eso es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles no andaban con una charola. Se organizaban y ahí llaman a 7 varones para hacer esta función, porque ellos tenían la prioridad de orar y predicar. De esos varones hubo un varón que llama la atención, que tiene varias virtudes. ¿Quién es? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virtudes. Díganme 2, 3. Lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, poder, buen testimonio, un hombre con sabiduría, y no solo eso, también hacía milagros y prodigios. Esteban, su primer predicación fue debut y despedida. ¿Qué le pasó a Esteban? ¿Por qué lo apedrearon? Por el mensaje tan fuerte que daba. Y la Biblia enseña que a los pies, cuando es apedreado, hay un hombre parado ahí enfrente, aprobando la muerte de Esteban. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Dijimos también que después de esta lapidación se comienza a expandir el evangelio y salen a predicar fuera de Jerusalén. Dijimos que la predicación se comienza a dar en Samaria. Y yo les expliqué bíblicamente cuál es el fundamento por el cual usted puede decir a las personas o tener el conocimiento, decir cuál era el conflicto entre samaritanos y judíos. ¿Quién se atreve a decirme lo que vimos? Y si tienen el pasaje bíblico, mucho mejor. ¿Por qué se dio el conflicto entre samaritanos y judíos? ¿En qué parte del Antiguo Testamento tenemos como fundamento? ¿Qué dice? ¿Qué narra ahí? ¿Qué pasó? Puse un mapita donde hablábamos de la región del norte y la región del sur. Eso viene en 2 Reyes capítulo 17, versículos 5 y 6, donde los judíos se mezclan con otras naciones. Y esa mezcla de judíos con otras naciones producen ¿qué? Los samaritanos. Dime. Uh-huh. Vaya usted a segundo libro de Reyes 17.
Entonces, tenemos que tener claro esto, iglesia. Esto es conocimiento, pero también es un fundamento de por qué los samaritanos y judíos pues tenían el conflicto. ¿Cómo se les llamó a los cristianos al inicio? Los del camino, Hechos 9, 1 y 2, ahí viene. ¿Y cómo se les llamó después a los cristianos? Cristianos, ¿verdad? En Antioquía se les nombra por primera vez. En Hechos 11, 26, ahí dice que por primera vez a los del camino se les llama cristianos. ¿Por qué cristianos? En griego. Dijimos también, ya estamos terminando antes de pasar a la de hoy, que había dos tipos de judíos, unos conservadores y unos progresistas que están en ese contexto. Los conservadores, ¿quiénes eran o cuál era su pensamiento? Y los progresistas, ¿quiénes eran y cuál era su pensamiento? Los conservadores. Exactamente. Los conservadores eran aquellos que decían que los gentiles se tenían que circuncidar, cumplir con observar la ley y hacer muchas cosas. Y los progresistas eran aquellos que decían, no, pues es solamente por fe. Y bueno, llegamos al primer concilio que se da en Hechos 15, donde el problema es que la iglesia crecía, había nuevos creyentes y los fariseos exigían la circuncisión como algo para ser salvo. Llegamos a la solución que comentó la hermana Ever: carta a los gentiles, resolución del concilio, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, consumir sangre y pureza sexual. Eso viene en Hechos capítulo 15, versículo 29. Eso viene ahí. Así es que hoy vamos a comenzar con lo que es la iglesia a los gentiles. Ya la tienes por ahí, que es la clase número 4. A la que sigue, que esa entra desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, del 50 después de Cristo al 68 después de Cristo. La que sigue, hijo. El evangelio sale de Jerusalén, la iglesia libre para predicar el evangelio a los gentiles, a toda raza y nación. Se comienza a reducir los adeptos judíos por causa del evangelio, es decir, los judíos se comienzan a convertir al cristianismo y comienza la persecución sobre la iglesia. Sobre ¿quiénes iniciaron la persecución contra la iglesia? ¿Los romanos? ¿Por qué? ¿Por qué más? Y obviamente que para los judíos no aceptaban un evangelio sin cumplimiento de leyes, las cuales muchas veces ellos mismos modificaban, ¿no? Y añadían cosas que la ley no lo decía, sino que eran tradiciones humanas. Por eso Jesús le reclama a los fariseos que ellos añadían carga a los hombres, y era una carga que ni siquiera ellos llevaban. Es como nosotros tenemos que tener mucho cuidado de caer en el legalismo. El legalismo es una prohibición excesiva de todo. No puedes ver televisión, no puedes salir de tu casa. O sea, es imponer muchas cosas que a veces la Biblia ni siquiera impone. Eso es un legalista, es al extremo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de caer en el legalismo o ser permisivos. Tiene que haber un balance bíblico, porque tampoco podemos prohibir todo, ni tampoco podemos permitirlo todo. Dice que todo me es lícito, pero ¿qué? No todo me conviene. Hay personas que prohíben tener hasta televisión. Eso es un extremo, iglesia. Eso es un extremo de legalismo. Y tenemos que tener cuidado de no caer
en ninguno de estos dos aspectos, que ambos son dañinos para la iglesia y para los congregantes. Y les ponemos cargas, como dice Jesús, que ellos mismos no, que nosotros mismos no podemos llevar. Es como si ya no van televisión y yo me veo mi película, ¿no? Yo le he dicho, a mí me gusta, no es pecado. Pues también, pero también que ves, ¿no? También que vemos, ¿cierto? Hoy quisiera que habláramos del primer y segundo viaje misionero de Pablo, y vamos a tomar algunas características de la historia, porque son muchas cosas que suceden en torno a estos viajes. Vamos a la siguiente. Y eso comienza en Hechos capítulo 13. Ahí empieza a narrar el primer viaje del apóstol Pablo y qué ciudades visita. Es muy interesante. Vamos a Hechos 13. Ahora que estuve estudiando esto me gustó repasar nuevamente, porque uno ya después de tiempo se le olvida, y cuando vuelves a leer todo el libro de Hechos dice, ay no, es interesante ver todo lo que Pablo hizo. Cuando nosotros juntemos todos los viajes de Pablo, de sus 4 viajes misioneros, incluyendo el de Roma, que se considera como el cuarto viaje y el último, usted va a ver el mapa, todas las ciudades que visitó, y se va a quedar así. ¿Y cómo lo hacía? Caminando, en barco, no sé si en caballo. Y eso también tiene una enseñanza. Vamos a la siguiente y vamos a ver algunas características de este viaje. Hechos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice, ellos, entonces, enviados por ¿quién? Está hablando de Pablo y Bernabé. ¿Quién envía a Pablo y a Bernabé en el primer viaje? El Espíritu de Dios. Y vamos a seguir. Dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Vamos al versículo 12 de esa misma historia. Lo primero que quiero hacer énfasis es esto. Dice así, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué había sucedido? Que este mago, o este hombre que practicaba eso, pues Pablo le predica y se hace libre. Y dice que este procónsul, que era un gobernador realmente, dice que queda maravillado por lo que había sucedido, y dice que creyó en la doctrina del Señor. ¿Qué significa que creyó en la doctrina del Señor? Que se convirtió. Y entonces vemos que el evangelio ya no está llegando a samaritanos, ya no está solamente llegando a griegos, ya está llegando a altas esferas de la sociedad, como un procónsul o un gobernador. Y eso me lleva entonces a ver cómo el evangelio tiene que penetrar todas las áreas y todas las esferas de la vida, en todo tipo de estatus. El evangelio tiene que llegar a la gente rica. El evangelio tiene que penetrar incluso áreas donde es cuestionable que entre el evangelio, como la política. Un ejemplo claro de que es posible no corromperse dentro de esos ambientes es Daniel. Daniel estaba con los sátrapas, con gente de política, gente de la diplomacia, y Daniel jamás se corrompió. Al contrario, su estilo de vida y la de sus amigos tuvo un impacto en la vida de esa nación. Yo sé que esto es debatible. Mucha gente dice que el cristiano no tiene que ver nada con eso. Yo lo único que digo, y esto es algo personal, que mi vida como cristiano en esas esferas puede tener un impacto para bien, y que aún Dios quiere que la palabra llegue a esas personas que están mal. Imagínense que nosotros segmentáramos el evangelio a ciertas áreas, pues no llegaríamos. ¿Quién va a ir con los adictos? ¿Quién va a ir con
con las prostitutas? ¿Quién le va a predicar a los LGBTB? ¿Quién les va a predicar? Si nosotros nos cerramos, iglesia, estamos fallando. Porque aunque no aprobamos ese pecado, no significa que no debamos de predicarles la palabra a esas personas. Porque incluso yo he conocido cristianos que tienen cierta, así como que me das como asquito, como que es correcto. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús daría el mensaje. Eso es un llamado que nosotros tenemos que penetrar en todas las áreas de la vida. ¿Qué haría Jesús, hija? Exacto. Así es. Nosotros debemos de tener cuidado de hacer mofa o burlarnos de las personas que tienen otras preferencias, ¿eh? Eso se los pido como pastor. Evite burlarse de personas, evite de juzgar ese tipo de personas, porque usted es cristiano, usted tiene a Cristo en el corazón. Porque yo he conocido cristianos que lo hacen, pero yo le prohíbo que usted lo haga. Más bien muéstreles el amor de Dios, más bien compártales el evangelio. No tenemos que burlarnos, no tenemos que decir, ay, eso, no, porque el evangelio tiene que penetrar todos los corazones de esta tierra. Así es que nosotros debemos de tener cuidado de caer en sentirnos súper espirituales y sentirnos mejor y sentirnos ya posesionados, cuando el evangelio es para toda la creación. Toda la creación de Dios tiene que recibir el mensaje del Señor. Y encontramos entonces a este mago, que es el primer encuentro que tienen al comenzar a predicar el evangelio. ¿Sabe que siempre que se busca hacer la voluntad de Dios, y en este caso predicar el evangelio, siempre habrá opositores? Y en su primer viaje se encuentran con este obstáculo. Sin embargo, finalmente ellos predican, este hombre es libre y este procónsul se convierte al evangelio. En esta historia de Hechos 13, siguiendo la historia, en el versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan es Juan Marcos. Y aquí en la Biblia nos narra que cuando Pablo inicia este primer viaje misionero con Bernabé, con Juan Marcos de repente le dice adiós. O sea, les bota el trabajo. Y eso va a causar un conflicto más adelante por esta situación, que eso lo vamos a ver ahorita. Esto nos enseña, hermanos, que dentro de la obra de Dios, en algún momento alguien puede decir: ¿sabe qué, pastor? Yo ya no le entro, me retiro. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de aquellos que dicen: yo ya no? Puede haber diferentes, o puede darse en diferentes contextos personales, pero finalmente es abandonar la obra del Señor. O sea, independientemente del contexto. Bueno, vamos a hablar, a lo mejor te das una enfermedad y te lleva a la cama, pero yo he conocido personas incluso con enfermedades que siguen predicando. Y mi esposa nos platicaba del pastor de Oaxaca, ¿cómo se llama? Que le cortaron una pierna. Y nos platicaba su hermana en una reunión de pastores que alguien lo tiene que llevar colgando para que él vaya predicando el evangelio sin pierna. Y él dice: llévenme a predicar, yo quiero ir. Entonces, sé que hay circunstancias particulares, pero este hombre dejó a Pablo y a Bernabé. Dijo: adiós Pablo, adiós Bernabé, váyanse ustedes dos. ¿Qué piensan?
Hay casos muy particulares, pero sabe, esto tiene que ver mucho con el carácter y con la madurez. Dime, hijo. Así es. Ah, ya te entendí. Sí, una cosa es ejercer el ministerio dentro de la iglesia y otra cosa es vivir el evangelio, en el sentido de que nunca dejamos de servir prácticamente. En teoría, ¿no? O sea, es el deber ser del cristiano. Aunque yo me refería más dentro del contexto de la iglesia, pero también es cierto, ¿no? Fuera de la iglesia seguimos sirviendo. Cuando tú eres amable con una persona, cuando tú le ayudas, estás sirviendo. Cuando tú le hablas de Dios a alguien que ves en necesidad, estás sirviendo. Fuera de la iglesia, pero estás sirviendo. Yo me refería en el contexto dentro de la iglesia, porque esta deserción de Juan Marcos se da en un contexto de servicio en un viaje misionero. Imagínense que yo le digo a Yadiel, Yadiel, nos vamos a Oaxaca. Estamos allá un día y al siguiente día amanezco y ya no está. Y le digo al pastor, oiga pastor, ¿y el muchacho con el que llega ayer? Salió temprano, como a las 5 se fue. En ese contexto, imagínense así, ¿qué pensaría usted, hermano Polo? Y yo ahí con toda la chamba, ¿no? Porque vamos a trabajar. En ese sentido, eso fue lo que hizo Juan Marcos. Vámonos al viaje y de repente, adiós. Y esto va a generar un conflicto fuerte más adelante que vamos a ver en la historia. Hay una falta de ética con el Señor. Recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Falta de carácter, falta de responsabilidad. No hay un compromiso serio con Dios ahí realmente. No puedo decir que esa persona le importa al Señor porque, o a lo mejor un poquito, pero el hecho de dejar así la obra así, es como si alguien me dijera, no sé, voy a dar el estudio el domingo. Ok, te preparas. Y a la menos estando ahí, ¿qué cree que no hice nada? Es una falta de respeto. O sea, me tuviste que haber avisado. O sea, por lo menos avísame que no vas a dar la enseñanza, ¿no? Pero eso se da a la iglesia. Ese tipo de situaciones donde dice, ¿qué cree que no?
A veces, ¿sabe qué, hermanos? Y a todos los que son líderes, debemos de tener cuidado a quién llama al servicio. No puede llamar a cualquiera. No puede llamar a cualquiera. Le voy a decir un error que cometemos los pastores y le pido que tenga cuidado de no cometerlo. A veces la necesidad nos hace llamar a las personas, pero no consideramos su carácter, no consideramos su vida, no consideramos su crecimiento. La necesidad nos hace cometer errores y los hemos cometido porque tenemos una necesidad. Imagínense que no hubiera maestras de niños y llega una mujer por primera vez a la iglesia, se acerca conmigo, pastor, yo quiero congregarme aquí, yo soy maestra en tal lugar. Entonces digo, esta me sirve, pero no la conozco. Y la pongo la otra semana a dar clases y empieza a hablar pura herejía. ¿De quién fue el problema? ¿De ella o mío? Porque tenía una necesidad y la necesidad me hizo tomar una mala decisión. Y esa mala decisión no solamente me afecta a mí, afecta a un grupo de oyentes que están recibiendo la palabra, afecta a la propia iglesia, afecta a la fe de los niños, afecta a la percepción del evangelio. Entonces yo, como tenía una necesidad, no me detuve a pedir ni siquiera a consultar al Señor, sino simplemente, tengo necesidad, vente para acá. Y ese es un error que cometemos los pastores, y ese es un error que debemos evitar cometer. Y los líderes que también dicen, no, pues yo quisiera que él viniera, yo quisiera que ella viniera, antes considera su carácter, antes ve su vida, antes ve su testimonio, cómo está viviendo. Si yo llamo a esa misma persona, volviendo al mismo caso, y esa misma hermana que yo ya la llamé al ministerio, la siguiente semana la ven por allá echándose un bailón o tomando y hablando pura grosería, y yo digo, ¿esa es la maestra de los niños? ¿De quién fue el error? Totalmente mío. Y es cuando ahí yo tengo que confrontar a la hermana. Lo más seguro es que se vaya de aquí porque la tengo que confrontar con su pecado. Pero el problema no fue ella, el problema fui yo, porque yo no consulté al Señor. Y en segunda, no consideré su vida espiritual, su carácter, su relación con Dios, su testimonio. Y nosotros ahí como pastores a veces cometemos ese error. Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo sabiduría y guía para seleccionar y llamar gente al ministerio. ¿Sí o no? Porque después, como somos representantes de Cristo, ¿qué pasa? Quedamos mal. Quedamos mal primero ante Dios, pero también ante las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que saben que somos cristianos. Entonces, en este caso, hermanos, sí es necesario, porque puede haber diferentes circunstancias, pero finalmente nosotros como pastores, ustedes como líderes, o siempre que usted quiera agregar a alguien al servicio, considere su carácter y su vida espiritual. Porque no podemos llamar a cualquiera. Y esto no es elitismo, esto no es preferitismo, porque Pablo le dice a Timoteo ciertas características de aquellos que querían pastorear, que querían ser obispos, diáconos, y en esas características pareciera que nos da esta información que nosotros debemos considerar siempre que debemos considerar antes de llamar a alguien al servicio a Dios, sino que a veces nos dejamos llevar. ¿Qué ibas a decir, Rey, para continuar, hija? Ya para acabar con tu opinión.
Aquellos que no sirven y piensan que el servicio es fácil, jamás será fácil. Hay mucho conflicto. Porque tratamos con el carácter de diferentes personas. Para unos una cosa es ofensiva y para otros dice, pues para mí esto no es ofensivo. Y entonces, hermanos, el servicio no es para cualquiera. Y yo le decía a Gerardo hace poco, bienvenido a la pastoral, Gerardo. Bienvenido, te esperan problemas, Gerardo, te esperan conflictos, a los dos, a él y a Andrea, como familia, te esperan críticas, Gerardo, bienvenido, te esperan murmuraciones, Gerardo, bienvenido, siéntate a la mesa. Eso es el servicio, pero vale la pena por el Señor, no importa, porque la iglesia primitiva tuvo conflictos, y muchos. Versículo 44. Dice que en esta predicación, en este viaje, versículo dice, al día siguiente, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Quiere decir que ya la palabra había afectado la ciudad donde Pablo y Bernabé se encontraban y había un avivamiento, había un crecimiento donde la palabra tenía efecto, donde la palabra era algo que estaba haciendo eco en los oyentes. Sin embargo, Pablo, en el capítulo 14, por esto mismo que él está predicando, dice que lo quieren matar. Esa se encuentra en Iconio, versículo 19-20, dice así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso es el ministerio. Por predicar la palabra le pasó esto. ¿Quién quiere predicar? Dice la hermana, yo. Dice mi hermana que fue a un viaje misionero con un grupo de gente de la salud, dentistas, doctores, psicólogos, y que iban en la camioneta subiendo a la sierra y que de repente les aventaron piedras, les pusieron troncos, no querían que llegaran a su destino porque iban a servir, y al dar la consulta o atender a las personas iban a predicar el evangelio. Vemos a Pablo por causa del evangelio siendo apedreado, y dice que lo arrastraron. Imagínense a Pablo así, y lo dejaron fuera de la ciudad. Y como lo fue tan fuerte la apedreada, pensaron que ya estaba muerto, aunque no estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Por causa del evangelio, hermanos, por causa de tu fe y mi fe, usted tiene que entender que siempre habrá oposición, siempre. Y usted tiene que entender que la oposición muchas veces va a empezar en su casa. Es el primer lugar de batalla. Usted tiene que ser consciente que la persona que usted vive, si no comparte su fe, ese va a ser un opositor de usted. Porque no le va a gustar todo lo que usted hace. No le va a gustar que usted ponga alabanzas, no le va a gustar que usted hable de Dios. Y en el caso cuando son mujeres, no les va a gustar que ustedes enseñen la palabra de Dios y quieran guiar a los hijos por el cristianismo, que es casi siempre la mayoría, ¿verdad? Hay un gran porcentaje donde la mujer se convierte y casi siempre el hombre es el que queda rezagado, ¿no? Son pocas las veces donde primero se convierte el hombre y después la mujer, pero sí hay algunos casos. Sin embargo, usted tiene que entender que por causa de su fe y del evangelio, usted va a tener oposición. Alguien se va a oponer a su fe. E incluso, lo más grave, hermano, es que a veces no solamente aquel que no comparte tu fe es tu opositor. A veces los que conocen de la fe también son tus opositores. Ya conoce un poco, pero no le gusta que vengas mucho a la iglesia, no le gusta que sirvas mucho, no le gusta que hagas obra del Señor. Y entonces tenemos opositores gentiles que no conocen de Dios, o gente que no conoce, pero también tenemos opositores cristianos, gente que ya conoce la palabra, gente que ha venido a la iglesia, gente que parece que ha experimentado la presencia de Dios, pero en ese contexto muchas veces los que ya han experimentado la presencia de Dios en algún momento también se vuelven opositores a la fe. Y eso es difícil, vivir en un contexto así nunca ha sido fácil y nunca será fácil.
Y yo quisiera cerrar esta mañana animándolos, hermanos, porque al final tenemos que tener claro que nuestra fe siempre va a causar conflicto. Jesús dijo: yo no he venido a traer paz. ¿Qué dijo que vino a traer? ¿Y qué más dice ese pasaje? ¿Y qué más dice? ¿Quién me puede explicar ese pasaje? ¿Qué quiere decir que Jesús vino a traer espada y división en tu casa? ¿Quién me lo explica? Eso. Precisamente, cuando hay una casa donde hay una mezcla de creyentes y no creyentes, sea esposo, sea esposa, sea hijos, eso va a causar división. Porque tú vas a querer hacer algo que le agrada a Dios y el otro va a decir: eso no me agrada a mí. Y eso va a causar ¿qué? División. Cuando Jesús dice: yo no he venido a traer paz sino espada, a división, es porque dentro de nuestros propios hogares hay división. Pero no porque nosotros queramos, ni porque Jesús quiera traer división en un sentido negativo. Es porque por causa de nuestra fe nos separamos. Incluso aquí mismo, por causa de nuestra fe, aquellos que son más apasionados, aquellos que quieren más de Dios, se separan de los que quieren poquito de Dios. Hay gente que dice: no, pues yo sí voy, pero a mí no me involucres en nada. O sea, yo simplemente voy el domingo, amén, gloria a Dios, aleluya, pero yo no quiero saber nada más. Y entonces cuando tienes uno así, y cuando tienes una gente que quiere servir, quiere crecer, quiere más la presencia de Dios, ¿qué hay que? Entonces no solamente somos divididos por aquellos que no comparten nuestra fe, somos divididos por aquellos que conocen la fe, pero que no comparten nuestra pasión. Los que son solteros, cuando se casen, fíjense en eso. Oye, pero es cristiano, qué bueno. Es cristiana, qué bueno. Comparte tu pasión, porque eso te puede dividir. Porque uno dice: no, yo quiero más. Y el otro dice: sí, pues qué bueno, gloria a Dios, pero yo quiero menos. Y eso va a causar un conflicto, ¿dónde? En un matrimonio. ¿Sí o no? Entonces, siempre, regularmente, en los matrimonios siempre hay uno que quiere servir más que el otro. Casi siempre. Siempre. Y eso es difícil, hermanos. A mí me gusta cuando veo los matrimonios que los dos están metidos, los dos son llamados, los dos Dios los llamó. ¿Por qué? Porque los dos son una sola persona y tienen que estar ahí. Cuando Dios llama a alguien al pastorado, no llama solamente un hombre, llama a su esposa. Su esposa tiene que estar ahí con él. Su esposa tiene que involucrarse con él. Su esposa tiene que apoyar el ministerio y el servicio. Yo he conocido muchos pastores donde las mujeres no quieren saber nada, ni del servicio, ni involucrarse con la gente, ni nada. Y el que lleva toda la carga es el hombre. ¿Sabe que eso es incorrecto? Porque somos llamados los dos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque el llamado no es fácil, pero puedo decir con toda seguridad que siempre valdrá la pena servir al Señor. Y dice la Biblia que Dios no se olvida de la obra que hacemos para los santos. Y dice que hacemos por amor. Entonces, iglesia, yo le animo a que todos los que sirven, siga sirviendo, no se rinda. Y a los que no sirven, que sirvan al Señor también.